Bueno, pues terminamos ya con el capítulo de antenas básicas, explicando la cuestión de la alimentación de antenas. La, la alimentación de antenas básicamente pues es una temática muy amplia donde se podría, vamos, prácticamente escribir libros, pero aquí vamos a restringirnos solamente a dar unas ideas muy simples, muy básicas, solamente para que podáis tener una idea mínima, ¿no? Y un poco muy de fundamentos, ¿no? Entonces hay dos cosas que consideraremos, que son básicamente la adaptación de impedancias, pero luego también la simetrización. La adaptación de impedancias ya os he comentado varias veces que es muy importante para evitar que haya reflexión entre la línea de transmisión que alimenta la antena, que tendrá una impedancia característica Z sub 0, y la impedancia de entrada de nuestra antena, ¿no? Si son iguales, digo iguales porque sabéis que la máxima transferencia de potencia se consigue con adaptación conjugada, pero como la impedancia característica de la línea de transmisión es real, pues su conjugado es lo mismo y por tanto lo que necesitamos es impedancia de entrada en la antena igual a la de la impedancia característica de la línea de transmisión. Luego, aparte, la cuestión de la simetrización que os explicaré después, también muy importante. Entonces, adaptación de impedancias. Bueno, en frecuencias bajas, la adaptación de impedancias se hace con los sistemas que ya conocéis de electrónica, de teoría de circuitos, básicamente redes de elementos discretos, redes en L, redes en T, redes en pi, transformadores, redes en celosiega, aquí no lo he dibujado, lo que haga falta, cualquier circuito de adaptación formado con bobinas, condensadores, incluso resistencias, transformadores, son circuitos pasivos y me permiten transformación de impedancias, ¿no? Y esto funciona pues a las frecuencias a las cuales funcionan bien los circuitos de elementos concentrados, que son frecuencias bajas. Para las dimensiones habituales de los circuitos, pues básicamente frecuencias hasta VHF, es decir, hasta unos 300 MHz, hasta longitudes de onda de 1 metro. Recordad que la condición para que nos funcione bien un elemento de un circuito de elementos concentrados como este es que las dimensiones del circuito sean mucho más pequeñas que la longitud de onda, ¿no? Pues para una longitud de lambda de 1 metro, que son 300 MHz, un circuito normalito, pues tenemos eso, que funcionan hasta VHF más o menos. Entonces, a partir de UHF, para frecuencias superiores a 300 MHz, donde las longitudes de onda son menores de 1 metro, pues sabéis de la asignatura de microondas que se pueden realizar adaptaciones con líneas de transmisión utilizando stubs. Se pueden utilizar adaptadores en lambda cuartos, que también habéis visto seguramente en radiación y propagación, estudiando líneas de transmisión. Todas las técnicas de adaptación y transformación de impedancias que conocemos de líneas de transmisión se pueden aplicar aquí y realmente no son tema tampoco de la asignatura de antenas. Pero ya es más tema de un ingeniero de antenas, otras técnicas que se basan en modificar la antena. Son una serie de trucos, por ejemplo, un truco es no alimentar el dipolo en el centro. Pues si no se alimenta el dipolo en el centro, la impedancia cambia. La impedancia será una combinación de la que tendrá un dipolo de brazos cortos, como esto, y un dipolo de brazos largos, ¿no? Entonces, todo esto os lo podéis mirar en los handbooks de antenas. Otro tipo muy interesante que se utiliza es la alimentación en paralelo. Fijaos que aquí en paralelo ya no hago un gap, o sea, ya no corto el dipolo para aplicar una diferencia de potencial entre dos puntos, sino que el dipolo está como cortocircuitado y el generador alimenta en paralelo dos puntos distintos del dipolo. Al alimentar en dos puntos distintos, separados, una distancia que no es mucho más pequeña que lambda, que a lo mejor es lambda cuartos por decir algo, pues ya no es un cortocircuito, ya no estoy cortocircuitando el generador, tener en cuenta los desfases que se producen al propagarse las señales por las líneas de transmisión. Pues es otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, una variante de esta es que uno de los dos conductores vaya al centro y el otro desplazado. Y esto se suele hacer alimentando con un coaxial, la malla del coaxial va al centro
y el cable central del coaxial va desplazado. Y además hay un efecto línea de transmisión aquí que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto es lo que se llama alimentación en gamma. Todo esto de aquí no os lo estoy explicando porque es un tema muy amplio y complejo que yo ni siquiera domino. Esto lo dominan más los que se dedican a diseñar antenas, como Sebastián. Él domina más de esto. Son temas que cuando un ingeniero lo necesita, si no domina el tema, coge un handbook de antenas, handbooks que hay de más de 1000 páginas, busca el capítulo correspondiente a este tipo de alimentaciones y mira las fórmulas de diseño que le darán la distancia que ha de poner, etcétera, etcétera, en función de las impedancias que quiera conseguir o que quiera adaptar. Ahora, todo esto está en los libros y se mira aquí. Simplemente no es mucho temario de examen, es simplemente que cuando vayáis por la calle y os encontréis cosas como esta foto, pues sepáis un poco lo que está pasando, ¿no? Fijaos, aquí tengo un cable coaxial que alimenta la antena. La antena es un dipolo raro. Es un dipolo formado por dos conductores, pero están doblados de esta manera, con la idea de conseguir polarización horizontal como si fuera una espira y diagrama omnidireccional a la vez como si fuera una espira, ¿no? Pero básicamente es un dipolo raro, está doblado de esta manera, pero es un dipolo. Entonces, fijaos que la malla del cable coaxial va conectada al centro del dipolo, es decir, es esto mismo de aquí, la malla al centro del dipolo. Y el central del coaxial, que aquí podéis ver el dieléctrico, pues el central del coaxial va a este elemento de aquí paralelo, que hace como de línea de transmisión y que luego se conecta a un punto intermedio del brazo del dipolo. Fijaos aquí esta variante, es que hay infinidad de variantes de todas estas cosas, por eso no se puede explicar aquí, porque es que es para rellenar un libro. Pues esta variante no hace la conexión por el final como la del dibujo, no la conecta por el final, sino que la conecta por el medio. ¿Por qué? Pues porque alguna ventaja tendrá en cuanto a impedancia hacerlo de esta manera, o al menos se consiguen valores de impedancia que en este caso concreto pueden ser más interesantes. Se coge un libro, un handbook de antenas y se miran las fórmulas para diseñarlo. Y con esto, bueno, era un breve comentario de la cuestión de alimentación de antenas referida a adaptación de impedancias. Hay muchos trucos para poder adaptar la impedancia a la línea de transmisión y evitar que se me refleje la señal en el cable que alimenta la antena porque haya una mala adaptación de impedancias. Que al final, de una manera o de otra, a no ser que la antena sea muy pequeña comparada con lambda y tengamos una resistencia de radiación muy pequeña y una reactancia muy grande, y esto, la reactancia aún la puedo compensar cargando la antena o con una bobina en la base o lo que sea. La resistencia a radiación es mucho más difícil de compensar. Hay trucos para aumentarla, cargando la antena y otros que no os he explicado, pero aún así va a estar desadaptada. Pero salvo estas circunstancias de antenas muy pequeñas, las antenas que son de tamaños comparables con lambda, normalmente hay cantidad de trucos, esto, lo que sea. Hay cantidad de formas de conseguir que se adapten a la línea de transmisión y no tener reflexión de señal, que es lo que nos interesa. Luego existe una segunda cuestión importante, que es la simetrización, que es una cosa que hasta ahora no nos hemos parado a pensar, pero claro, si pensamos un poco vemos que hay estructuras que son simétricas respecto al plano de masa. Por ejemplo, el dipolo. Por ejemplo, una línea de transmisión que alimente el dipolo. Y por ejemplo, un generador con una tensión en terminales más o menos V, tensión flotante respecto a masa. Todo esto son estructuras simétricas respecto a masa, porque las tensiones y corrientes más o menos V son simétricas respecto a masa, que es cero. No tienen ninguno de los terminales, ninguno de los brazos del dipolo, ni de los terminales del generador, ni de las dos conductores de la línea de transmisión están conectados a masa. También se les llama estructuras equilibradas, como traducción del inglés balance. En inglés dicen balance, aquí podríamos traducirlo como equilibrado, aunque la palabra correcta sería, digamos, simétrico.
Y repito, ejemplos de estos los que he dibujado, el dipolo y la línea de transmisión bifilar. Fijaos que las tensiones son simétricas respecto al plano de masa. El plano de masa está aquí debajo, totalmente desconectado de la antena, desconectado de la línea de transmisión y desconectado del generador. Pero luego también hay estructuras asimétricas. En inglés, unbalanced, que podríamos traducir como no equilibradas, aunque la palabra correcta sería asimétrica. Estas estructuras asimétricas o no equilibradas, fijaos que parten de un generador con un terminal conectado a masa, típicamente el terminal del chasis conectado al chasis del generador que está conectado a masa. Entonces sabéis que en estos casos se conecta un coaxial al generador, la malla del coaxial está conectada a masa, que es el chasis del generador, y lo que es la tensión V respecto a masa es otro conductor que va a parar al conductor central del cable coaxial. Entonces, por la malla tenemos una tensión 0 conectada a masa y por el centro del coaxial va la tensión V respecto a masa. Cuando explicábamos monopolos, os dije que se conectaba el monopolo al conductor central del coaxial, que sería la tensión V, y el plano de masa del monopolo, que en este caso lo he dibujado de varillas, se conecta a la malla del coaxial. Lo podéis ver aquí. Si quitamos las anotaciones, podemos ampliar, y aquí a lo mejor ampliando mucho, quizá podéis ver cómo, vamos a volver a ver si me salen las anotaciones otra vez, podéis ver cómo la malla está conectada a las varillas y el cable coaxial, que es este de aquí, que casi no se aprecia, el cable coaxial yo sí que lo veo, ¿eh? El cable coaxial va subiendo por aquí y va a parar al monopolo. Y lo que sigue el central del coaxial. Y la malla del coaxial está conectada a la torre, al soporte metálico y al cual están atornilladas las varillas que constituyen el plano de masa, ¿no? A ver si aquí pongo esto. Vale. Bueno. Pues vamos a ver ahora. A ver si consigo pasar la página, porque estoy aquí con las anotaciones que no me dejan. Ahora. Bueno, pues vamos a analizar un poco el tema este de la necesidad de tener en cuenta si la estructura es simétrica o no. Hemos dicho que un dipolo es una estructura simétrica, un cable coaxial es una estructura asimétrica. Recordad el ejemplo que os he puesto antes. Os hemos dicho como ejemplo de estructura asimétrica el monopolo con el cable coaxial, como ejemplo de estructura simétrica el dipolo con la línea de transmisión bifilar. Entonces, pues claro, si el coaxial es una estructura asimétrica y el dipolo es una estructura simétrica, yo no puedo conectar directamente, por eso he puesto aquí en rojo no puedo conectar directamente el dipolo, un brazo a un terminal del coaxial que es el conductor central y otro brazo al otro terminal del coaxial que es la malla. No se puede hacer esto porque la malla está conectada a masa y el dipolo es una estructura simétrica y no puede tener un brazo conectado a masa. Sí que se puede hacer con el monopolo porque precisamente el monopolo está definido sobre el plano de masa que, por supuesto, está conectado a masa. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo conecto un dipolo con un cable coaxial? Que esto es lo que voy a tener en la práctica. Hemos dicho que el dipolo y la línea de transmisión bifilar, las dos son estructuras simétricas y por tanto se conectan bien entre sí. Pero a mí en un caso práctico no me interesa utilizar la línea de transmisión bifilar porque no está apantallada respecto al ruido externo. Me puede captar mucho ruido. En cambio, el cable coaxial, como tiene la señal que la línea de transmisión coaxial, como está constituida por dentro
de la malla y la malla la aísla totalmente del exterior, a la línea de transmisión que va por dentro de la malla, pues claro, tiene muchísima mejor inmunidad o protección frente al ruido y yo en la práctica voy a utilizar siempre que pueda un cable coaxial. Entonces, si tengo que llevar la señal con un cable coaxial a un dipolo, ¿cómo lo hago para conectarlo? Pues voy a utilizar esta cajita de aquí, que es lo que se llama el simetrizador o balun en inglés. Balun de conectar una estructura balanced a una estructura unbalanced. Recordad que hemos dicho que simétrico o equilibrado en inglés era balance, asimétrico o no equilibrado en inglés era unbalanced. Entonces, bal de balance, un de unbalanced forma balun. Lo podéis ver en la foto. Podéis ver en la foto como el cable coaxial entra en el balun. El balun es esta caja y hay dos terminales de salida del balun que se conecta un terminal a un brazo del dipolo y el otro terminal al otro brazo del dipolo. ¿Qué es esto de aquí? Tengo el cable coaxial que me conecta a la entrada, conectado a la entrada de los dos terminales del balun y los dos terminales de salida del balun conectados a los dos brazos del dipolo. El balun es un dispositivo simetrizador que me realiza la simetrización. No vamos a extendernos mucho porque esto también da para escribir un libro, pero en el libro de antenas lo tenéis más o menos explicado, un poco bastante más largo de lo que os voy a decir ahora. Ahora os explicaré solamente las tres formas que hay de construir un balun, las tres filosofías, y es lo único que os puedo preguntar en un examen porque será lo único que habré explicado. Pero para poder explicar las tres formas de construir un balun o las tres filosofías, primero hay que estudiar, analizar por qué es necesario el balun. Para poder ver qué geometrías o qué formas de construir un balun tengo, primero tengo que saber qué pasa si no pongo balun, analizar la conexión directa sin balun, ¿no? Entonces aquí en este dibujo os he hecho esta conexión directa así, entre comillas, a lo bestia. A lo bestia hemos conectado la malla del coaxial con un brazo del dipolo y el central del coaxial con el otro brazo del dipolo. Os recuerdo que la malla del coaxial está conectada a masa, por supuesto, porque la malla del coaxial es masa, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues sabemos que por dentro, vamos a poner aquí color, vamos a cambiar de color, sabemos que por dentro del cable coaxial va la señal. Entonces la señal es esta corriente de color rojo. Vamos a utilizar el rojo, que es lo que hemos puesto aquí. La corriente roja es la corriente de la línea de transmisión, la que va por dentro del cable coaxial. Recordad que en alta frecuencia existe el efecto pelicular que hace que la corriente fluye por la superficie de los conductores con un decaimiento exponencial dado por la profundidad de penetración, pero no por el interior del conductor lejos de la superficie. La corriente fluye en una estrechísima lámina sobre la superficie del conductor. Es el efecto pelicular. Entonces, la corriente va por la superficie del conductor interno, por el exterior de la superficie del conductor interno, y luego va al brazo del dipolo. La corriente del otro conductor de la línea de transmisión va por la malla, pero por la superficie interna de la malla. Digo la interna porque recordad que la línea de transmisión coaxial está formada por el espacio que hay entre el conductor interno y el conductor externo, y la corriente va por el exterior del conductor interno y por el interior del conductor externo, y así llega al otro brazo. Y así en color rojo he dibujado, veis aquí en color rojo, he dibujado la corriente de la línea de transmisión, que es la corriente que tiene que haber en el dipolo. Pero hay un problema. Hay un problema que es la conexión a masa que tenemos en en el coaxial. Fijaos que por el hecho de estar conectado el coaxial a masa, pues claro, esto es masa. Esto es masa. Entonces, este brazo del dipolo está conectado a masa. Resulta que el brazo del dipolo que está conectado a masa
tiene una diferencia de potencial respecto a masa, pero aunque esté conectado a masa, por la distancia que se recorre, por la distancia que recorre la línea de transmisión entre masa y el brazo del dipolo, que será una distancia de varias longitudes de onda, pues lógicamente va a haber una diferencia de potencial dada por la línea de transmisión. Y entonces, cuando tengo dos conductores con una diferencia de potencial entre ellos, sabéis que hay una capacidad parásita. Y esta capacidad parásita me cierra el circuito y se forma, esta es la capacidad parásita, me cierra el circuito y se forma un bucle de masa. Aquí tengo una corriente I sub t que he dibujado de color azul, una corriente I sub t que es lo que se llama el bucle de masa. Y de esta forma tengo una corriente roja, que es la que yo he llamado corriente normal, la corriente normal, que es la que va por el interior del coaxial, y tengo la corriente azul, que es el bucle de masa, o corriente de masa, que es la que va por el exterior del coaxial. También se llama bucle de tierra, debido a la capacidad parásita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que va a resultar que en un brazo del dipolo tengo corriente I, que es la que tenía que tener, la teórica, tengo corriente I, y en el otro brazo del dipolo tengo I más I sub t, I más I sub t. Tengo distinta corriente en los dos brazos del dipolo. Directamente esto me va a hacer cambiar la impedancia de entrada y también, aunque en menor medida, me va a cambiar el diagrama de radiación y por tanto la directividad. Al final me va a cambiar todo y la antena no va a funcionar, tal como yo me espero. Entonces, claro, esto hay que solucionarlo. La forma de solucionarlo es poner aquí el balun, tal como os he explicado antes. Claro, ¿qué tiene que hacer el balun para conseguir eliminar la corriente de masa? Y si no puedo eliminarla, como mínimo que sea igual en los dos brazos. Pues como mínimo aquí le ponga una I sub t y al menos tenga una corriente igual en los dos brazos, que hará que el dipolo funcione mejor. Y si aparte puedo conseguir que esta I sub t igual en los dos brazos valga un valor pequeño, pues mejor todavía, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay tres filosofías y esto es lo único que os preguntaré en el examen. Lo que está escrito aquí en los apuntes es lo único que os preguntaré en el examen. En los libros, en el libro nuestro de antenas hay explicado mucho más. Tres filosofías de Balun. Primera filosofía, Balun de alta impedancia. ¿Por qué se llama de alta impedancia? Porque su filosofía, su idea, su concepto es hacer cero la corriente exterior a la malla, la corriente del bucle de masa. ¿Cómo hago cero la corriente exterior a la malla? Pues poniéndole en serie una impedancia muy grande. Aquí he puesto de impedancia tendiendo a infinito. Quiero decir, yo pongo una impedancia muy grande en serie con el camino que recorre esta línea de esta corriente de masa, ¿no? Entonces, ejemplos, pues en el libro hay muchos. La idea que tenéis que saber para examen es esto. El balón de alta impedancia se basa en hacer la corriente de masa cero o muy pequeña, la corriente de tierra, la corriente que fluye por el exterior del coaxial, con una impedancia infinita. Los ejemplos no os lo voy a preguntar en examen, pero simplemente ejemplos que hay en el libro, fijaos este de aquí. Le pongo al cable coaxial, le pongo aquí un añadido, así, una base, y así. Le pongo un añadido al cable coaxial así, que por la simetría de revolución me da la vuelta. ¿Veis? Repito porque lo he tachado todo al hacer la vuelta. Tengo un añadido que va del cable coaxial hacia afuera y hacia arriba. Ahí, que lo he dibujado muy mal. Un añadido que va, vamos a hacerlo por aquí, hacia afuera y hacia arriba. Hacia afuera, no, me he equivocado. Ahí, otra vez. Un añadido que va del cable coaxial hacia afuera y hacia arriba. Cable coaxial hacia afuera y hacia arriba. Esto tiene simetría de revolución y da toda la vuelta. Queda como una especie de manguito alrededor del coaxial y conectado por debajo. Queda como una especie de cilindro concéntrico por fuera del coaxial, conectado por debajo y muy importante, con una longitud de lambda cuartos. Muy importante que tenga lambda cuartos. ¿Qué es lo que ve la corriente de masa?
Pues la corriente de masa baja por aquí, baja por aquí, baja por aquí, por el exterior de la malla. Aquí se encuentra con este cortocircuito, se encuentra tapado, luego ha de volver por aquí arriba, ha de volver por aquí arriba. Y cuando ha hecho esto, ¿qué es lo que se ha encontrado? Una línea de transmisión acabada en cortocircuito y de longitud lambda cuartos. ¿Qué impedancia de entrada tiene una línea de transmisión acabada en cortocircuito de longitud lambda cuartos? El inverso del cortocircuito, 0 es infinito, circuito abierto, tiene una impedancia de entrada infinita. Pues resulta que la corriente del bucle de masa aquí ve una impedancia de entrada infinita. Y por tanto, se hace 0, porque tiene que, en su camino en serie, encuentra una impedancia infinita. Pensar que el camino sería este de aquí. Por aquí, exterior del coaxial, conexión de abajo, subir por el interior del balón. Aquí dar la vuelta, bajar por el exterior del balón, otra vez la conexión pero por fuera y continuar por el coaxial. Entonces, en todo este camino, en serie, hay la vuelta esta, la dibujo por el otro lado para no tachar, en serie hay la vuelta esta, que equivale a una línea de transmisión en cortocircuito de la longitud lambda cuartos, impedancia de entrada infinita. Por tanto, la corriente se me hará 0. Un ejemplo de balón de alta impedancia. Segunda filosofía de balón, estructura. El balón estructura lo que busca es una estructura simétrica que tenga la misma corriente de masa en los dos brazos, es decir, una estructura con los mismos, totalmente simétrica respecto a masa y con el mismo bucle de masa por los dos lados. Luego, obviamente, la mejoraremos intentando que la corriente esta que va a ser igual en los dos brazos valga 0. Pero empezamos diciendo, bueno, pues al menos si no puedo evitar que si no puedo conseguir que la corriente valga 0, al menos que sea la misma. Pensar una cosa, pensar que esto que he hecho aquí de alta impedancia es de banda estrecha porque solo me funciona cuando la longitud sea lambda cuartos. Cuando no sea lambda cuartos, la impedancia ya no será infinita del balón y la corriente ya no será 0. Es de banda muy estrecha. Entonces, pues claro, yo puedo decir, bueno, pues vamos a buscar una estructura alternativa que tenga una simetría en las conexiones respecto a masa para que los dos brazos tengan los mismos caminos respecto a masa. Luego ya le pondré la estructura lambda cuartos, luego ya le buscaré la longitud lambda cuartos para que la corriente valga 0. Pero como mínimo, si tengo que utilizar la antena con un ancho de banda un poquito más grande y la longitud no es exactamente lambda cuartos porque he modificado un poco la frecuencia, pues al menos que la corriente de masa, aunque no sea 0, sea la misma por los dos lados del dipolo, por los dos brazos, ¿no? Esto es lo que se consigue con el balón estructura. Entonces, fijaos aquí que este balón estructura tiene el conductor central, por aquí está muy mal dibujado, vamos a hacerlo más grande, a ver si amplío un poquito. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito. Y así se ve un poco mejor, fijaos. A ver si ahora me sale anotar. Fijaos, conductor central del coaxial a un brazo del dipolo. Vamos a hacerlo en rojo, vamos a respetar los colores que estábamos antes. El color rojo, conductor central del coaxial, a ver si me queda recto, a un brazo del dipolo. Vale, ahora bucle de masa. El bucle de masa lo habíamos puesto en azul. Malla conectada, bueno, esto ya es bucle de masa, malla por aquí, me había olvidado por dentro de la malla va la corriente buena de la línea de transmisión que va al otro brazo del dipolo, ¿no? En color rojo tenemos la corriente entre comillas buena, la de la línea de transmisión que va por dentro de la malla y por el conductor central y van a los dos brazos del dipolo. Entonces, en color azul os he dibujado por un lado, ya os lo he dibujado en azul, ahora os lo marco, la corriente de malla que va a un lado, a un brazo del dipolo, y luego también os dibujo en color azul la corriente de malla por el otro lado, que yo cojo y conecto la malla al otro brazo del dipolo. Es decir, he hecho primero la conexión normal, conductor central, vamos a marcarlo así, que se vea bien. He hecho lo normal, conductor central del coaxial a un brazo del dipolo, y malla al otro brazo del dipolo. Esto sería lo normal. Pero luego cojo la malla y la conecto por el otro lado al otro brazo del dipolo.
Aparentemente estoy cortocircuitando la alimentación, pero no la cortocircuito. Vamos a cambiar de color. No la cortocircuito, a ver qué tal queda con el verde, porque aquí he hecho un corte. ¿Lo veis aquí en verde? Aquí he hecho un corte. Vamos a borrarlo todo. Aquí he hecho un corte en verde. Entonces este verde hace que la línea, aquí hay una línea de transmisión, o sea, yo estoy cortocircuitando los dos brazos del dipolo con la malla, pero fijaos que a través de una línea de transmisión lambda cuartos, acabada en cortocircuito, con impedancia de entrada infinita. Entonces, claro, el cortocircuito que le estoy pegando a la línea de transmisión lo estoy haciendo con un cable cuya impedancia de entrada es infinita. Por tanto, no estoy cortocircuitando, o sea, no estoy afectando al funcionamiento de mi antena. Pero sin afectar al funcionamiento de mi antena gracias a que esta conexión de los dos brazos del dipolo entre ellos, fijaos que yo, esto que he dibujado en verde os lo voy a dibujar aquí arriba. En verde yo lo que he hecho es conectar un brazo del dipolo con el otro. Pero claro, lo hago a través de ir lambda cuartos, volver lambda cuartos y al final tener un cortocircuito. Es decir, una línea de transmisión acabada en un cortocircuito. Un cortocircuito, impedancia cero, a la entrada impedancia infinita. O sea, esta conexión entre los dos brazos tiene impedancia infinita. Pero esta conexión de impedancia infinita y que por tanto no me afecta para nada negativamente, sí que he conseguido una cosa positiva, que es que ahora los bucles de masa que van por el brazo del dipolo y el exterior de la malla son exactamente iguales en los dos lados. Y por tanto tengo la estructura simétrica con la misma corriente de masa y sub T en los dos brazos. Que además valdrá cero, porque desde el punto de vista de la corriente de masa, yo aquí tengo una tensión, tengo aquí un conductor, tengo otro conductor, tengo un cortocircuito entre los dos conductores, cortocircuito, línea de transmisión de longitud lambda cuartos acabada en cortocircuito, además la corriente de masa ve una línea de transmisión lambda cuartos acabada en cortocircuito con impedancia de entrada infinita y por tanto impedancia en serie infinita y corriente de masa cero. Es decir, esto consigue además a la frecuencia central de funcionamiento a la cual ha sido diseñado que la corriente de masa, aparte de ser la misma por los dos brazos del dipolo, además valga cero. Si nos vamos de un poco, porque utilizamos la antena en un ancho de banda, y nos desviamos un poco de la frecuencia central y la longitud ya no es exactamente lambda cuartos, pues bueno, la corriente de masa no valdrá cero, pero al menos valdrá lo mismo en los dos lados y deterioramos menos el funcionamiento de la antena. Bueno, pues veamos otro tipo de balun. El balun, la tercera filosofía de balun que nos faltaba es el balun desfase, lo podéis ver aquí. El balun desfase es un balun que consiste forzando una alimentación simétrica respecto a masa. Simétrica respecto a masa quiere decir que si la masa son 0 voltios, yo fuerzo más V medios en un conductor, en un brazo del dipolo y menos V medios en el otro brazo del dipolo. Es decir, si esto de aquí son los dos brazos del dipolo, aquí tendríamos un brazo del dipolo, este aquí sería un brazo del dipolo, este aquí sería el otro brazo del dipolo. Entonces yo le pongo una red de desfasamiento que me adelanta la fase 90 grados, otra me retrasa la fase 90 grados y respecto a masa, porque fijaos que en el centro, bueno, aquí no, en el centro no está masa, pero bueno, tal como está diseñado esto de aquí, los adelantos de fase de más o menos 90 grados son respecto a masa y por tanto yo tengo una tensión desfasada a 180 grados, más o menos V está desfasado a 180 grados entre los dos brazos del dipolo, pero 180 grados simétricos respecto a la masa, es decir, más V medios respecto a masa y menos V medios respecto a masa, donde la masa vale 0, ¿no? Y así he conseguido forzar, si yo fuerzo la alimentación simétrica respecto a masa, pues lo que estoy haciendo
es alimentar el dipolo exactamente igual que si lo hubiera hecho con una línea de transmisión con una tensión simétrica respecto a masa. En principio, esto es lo que hacen muchos de los balloons de elementos concentrados. Fijaos que aquí he dibujado uno de elementos concentrados. En el libro tenéis ejemplos de balloons desfase hechos con líneas de transmisión. Pero fijaos que este balloon que está dentro de una cajita tiene toda la pinta de ser de elementos concentrados. Concretamente, esta antena Yagi es una de las grandes, de las que os expliqué cuando hablábamos de antenas Yagi, de las que os expliqué que eran de VHF, una antena Yagi que funcionaba a 60 MHz. A 60 MHz la longitud de onda es de 5 metros. El tamaño de los circuitos que hay dentro de la cajita van a ser de centímetros, mucho más pequeños que 5 metros, y por tanto me funcionan bien los circuitos de elementos concentrados. Entonces yo estoy seguro que si abrimos esta cajita encontraremos bobinas y condensadores, encontraremos un circuito similar a este de aquí. Yo creo que de joven alguna vez abrí una cajita de estas y había eso, bobinas y condensadores. Entonces con esto terminamos ya toda la teoría que toca para el control y ahí terminamos el capítulo. Una pequeña anécdota respecto a los balloons que me sucedió cuando yo era el año 92. Yo empecé a dar clase de antenas en el año 89. Desde el año 92 ya era mi tercer año de profesor de antenas y yo ya me pensaba que sabía mucho de antenas, pero resulta que no. Ahora tampoco, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó en el año 92, año de la Olimpiada de Barcelona? Entonces se mejoraron mucho las comunicaciones, por supuesto, para la retransmisión de la Olimpiada y se instaló la torre de Collserola que empezó a funcionar en el año 92. Entonces se empezó a transmitir toda la televisión en la banda de UHF y se eliminaron las antenas estas de VHF como esta de aquí, las antenas grandes. Nos quedamos solamente con las antenas pequeñas. Recordad esta foto. En el año 92 se eliminaron las antenas estas grandes de VHF y nos quedamos con las antenas pequeñas como esta de aquí, que son las que hay ahora de UHF. Entonces, además había que, como tienen las antenas estas una cierta directividad, fijaos que tienen bastantes elementos, por tanto pueden tener directividades del orden de 10 dB, que son un poco directivas, el ancho de haz no es muy grande. Entonces, quien vive en la zona alta de Barcelona y está relativamente cerca del Tibidabo, pues tenía que reorientar un poco la antena porque estaba apuntando inicialmente a las transmisoras antiguas que estaban al lado del templo del Tibidabo, donde está ahora el parque de atracciones, y han sido ya retirados, se retiraron poco después de la Olimpiada, y pasar a apuntar las antenas a la torre de Collserola. Pues yo subí al terrado de mi casa, hice esto con mi antena, pensando que sabía mucho. Claro, ya sabía hacia dónde apuntaba el máximo de la Yagi, pues la apunté hacia la torre de Collserola y continuaba sin poder ver la tele. O sea, continuaba sin poder ver la tele, igual que cuando la antena estaba desapuntada. Y comprobé todo lo que pude, hice todo lo que yo sabía hacer y no tenía solución. Veía la antena igual de mal, o sea, veía la televisión, perdón, o igual de mal, o sea, nada, tanto si estaba apuntada al Tibidabo como cuando lo apunté bien a la torre de Collserola. Yo calculé el ancho de haz de la antena, vi que estaba dentro del apuntamiento que tenía, era inferior al ancho de haz a menos 3 dB, o sea que no podía perder mucha señal, estaba todo bien y no entendía yo lo que pasaba. Al final, desesperado, llamé a un instalador de antenas, que estos sí que saben de antenas, más que los profesores. Entonces llegó, miró cómo se veía mi tele, puso cara A de saber lo que le pasaba, subió al terrado, por eso he conservado aquí en la página esta sin quitarla, subió al terrado, cogió los alicates, cortó por aquí el coaxial, sacó el balun y enchufó, vamos a cambiar de color, y enchufó el coaxial directamente a la antena. O sea que hizo esto. Esto que aquí pone no es justamente lo que me hizo el instalador de antenas. Y yo pensé, qué desastre, este tío sí que no sabe, ahora sí que ya, si antes no se veía, ahora ya mucho peor, ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Pues bajamos a la televisión que tenía en mi piso y ante mi sorpresa
se veía la televisión perfecta. Se veía la televisión perfecta cuando el instalador de antenas me quitó el balun y sacó el montaje, entre comillas, correcto y me puso el montaje incorrecto, que yo digo aquí en clase que no hay que hacer. Pregunto, ¿por qué se veía bien la tele con el montaje incorrecto, sin balun, y no se veía nada con el montaje correcto con el balun? Esta es la pregunta. ¿Por qué no me funcionaba con el balun y sí que funcionaba sin el balun? Bueno, si ahora estuviéramos en clase, os preguntaría que levantarais la mano y que me dijerais cosas, me dijerais ideas. Como no estamos en clase, pues bueno, pensarlo durante 3 segundos, porque os lo voy a decir ya. A ver, ¿por qué pasaba esto? Pues muy sencillo, porque con el montaje correcto con balun funcionaba todo bien y la antena entregaba mucha señal a la televisión. Con el montaje incorrecto, la antena funcionaba mal, había mucha desadaptación de impedancias y entregaba a la antena mucha menos señal a la televisión. Pues resulta que la torre de Collserola transmitía mucha más potencia que el emisor antiguo del Tibidabo y me estaba saturando el receptor del televisor. El instalador de antenas esto lo sabía porque le pasaba lo mismo seguramente a todos los vecinos y a todos los vecinos que le llamaban que les pasaba lo mismo, pues les pasaba lo mismo. Y lo único que hizo era, para ir más rápido y ahorrarse respecto a poner un atenuador en el cable coaxial, que es lo que podía haber puesto, un atenuador bastante potente, por cierto, pues lo que hizo directamente es sacar el balun, eso sí se lo llevó, y debía para instalarlo en otro sitio, supongo, y a base de perder señal con un montaje incorrecto, consiguió evitar la saturación que yo tenía en el receptor de mi televisor debido al exceso de señal que emitía la torre de Collserola, que por ecuación de transmisión, pues para los vecinos que no estábamos muy lejos, pues claro, por ecuación de transmisión, si la distancia no es alta, pues hay mucha señal y me estaba saturando el receptor. Bueno, esto es una simple anécdota, pero esto solamente demuestra que este curso es un curso de teoría de antenas. Pero aquí nosotros los profesores sabemos un poquito de teoría de antenas, yo concretamente no tanto como Sebastián, porque Sebastián se dedica a diseñar y construir antenas, yo me dedico más a teoría electromagnética con el electromagnetismo computacional, es decir, hacer algoritmos y formulaciones y ecuaciones integrales para simular, modelar el comportamiento de los campos electromagnéticos en las antenas. Pero bueno, que en la vida real, pues hay que saber cosas prácticas, ¿no? Y estas cosas prácticas no las enseñamos en el curso este, que repito, es un curso de teoría de antenas. Los libros americanos que corresponden al contenido de este curso se llaman Antenna Theory. Es un curso de Antenna Theory, ¿no? No un curso de práctico de antenas. Pues bueno, solamente este pequeño apunte y esta pequeña anécdota así un poco divertida. Y con esto ya terminamos la materia. El próximo capítulo, que empezaré a grabar la semana que viene, pues es el de agrupaciones de antenas.